Gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Orsay por la invitación. Y a toda la gente que sé que contribuyó para que se arme este encuentro. Les voy a leer algo que escribí especialmente para compartir hoy con ustedes y que se llama La escritura, el misterio, como dijo muy bien Hernán recién. Unas noches atrás estábamos con Grillo comiendo, sentados en el sofá con los pies sobre la mesa ratona y los platos en la falda, viendo una serie. En mi casa, el living, la cocina y el comedor son un solo ambiente que forma una L. La cocina está en el medio, un poco separada por un baño. Por los vidrios de las puertas-ventanas que dan a un patio interno, vemos el reflejo de los gatos que se suben a la mesada, a la isla de la cocina, tratando de robar comida. Esa noche, de repente, están entretenidos con algo en el piso. Me acerco despacio pensando que robaron un pedazo de pollo. Quiero pescarlos infraganti y retarlos para que entiendan que eso no está bien. Pero un sonido raro hace que me detenga. Un ruido metálico, algo así como un engranaje diminuto. Me quedo congelada porque me doy cuenta de que algo extraño ha entrado en la casa. Algo que llama la atención de los gatos y al mismo tiempo los inquieta o los amenaza lo suficiente como para que no se hayan tirado encima de eso, para matarlo si es una cosa viva, o para zamarrearlo o jugar con él. Me pongo en puntas de pie y estiro el cuello para ver sin acercarme. Es un bicho que nunca vi antes. Muevo las manos como si lo tuviera en el cuerpo y le digo a Grillo que rápido, venga, deje el plato y venga, que hay algo ahí. Llegan 2 zancadas, espanta a Corazón y a la negrita. Agarra un papel, saca el bicho al patio. Con un vidrio de por medio puedo observarlo más tranquila. Compruebo que nunca antes vi algo así. Los gatos también se agolpan contra el vidrio y tiran algunos manotazos. El bicho, en vez de huir hacia las plantas, hay un pequeño jardín con trepadoras y matorrales donde podría esconderse fácilmente. Parece que quiere volver a entrar. Es probable que lo atraiga a la luz. Se parece un poco a esas cucarachas de agua, grises, chatas, grandotas, que alfombraban las calles de Paraná antes de las tormentas y que apestaban todo a pescado fresco. Pero es más delgado y largo, como si fuera una langosta con patas de cucaracha. En el lomo tiene 2 círculos más oscuros. Volvemos a la comida y a la serie. Los gatos al rato también saltan al sofá e intentan meter las manos en nuestros platos. Al final de la noche nos olvidamos del bicho raro. Al otro día estoy trabajando en el comedor. Saco la vista de la pantalla de la computadora para pensar y la clavo en el verde de las trepadoras del patio. Justo en un claro sin hojas, entre los tallos que se pegan a la pared, confundido con los tallos, lo veo de nuevo y el corazón me late más rápido. Desde la mañana el tiempo está armado para llover y al cabo de un rato empiezan los relámpagos y la lluvia. El bicho no se mueve, adherido a la pared como las plantas. Me acuerdo de un relato de Juan José Arreola, La migala. Es un relato breve, apenas 1 o 2 páginas de su libro confabulario. El narrador compra una migala, una araña de picadura mortal, en una feria callejera y la suelta en su departamento. Convivir con ella es una ruleta rusa. Al cabo de unas semanas o meses ya no sabe si está viva o murió, pero tampoco quiere averiguarlo. La angustia permanente de morir envenenado es lo que lo mantiene vivo. No creo que el bicho sea venenoso ni mucho menos, pero la inquietud de saberlo cerca me mantiene espabilada. Ese atardecer, la lluvia se detiene, baja la temperatura, el aire huele renovado. Subo al quincho a buscar ropa del tender. Lo encuentro a Corazón, otra vez intrigado con algo en el piso.
Antes de escuchar el sonido del robot diminuto, sé que el bicho subió de la pared del patio a la terraza y logró entrar al quincho. Convenzo al gato para que se aleje. La única disuasión que entiende es la comida, la palabra tomá, seguida de un ruido que hago con los labios cuando le sirvo el plato. Se deja engañar y viene hacia mí. Lo agarro en los brazos, arranco unos calzones del tender, salgo y cierro la puerta, dejando al bicho adentro, lejos de nosotros. Cuando Grillo vuelve del trabajo, le aviso. Lo devuelve otra vez al jardín. Nadie quiere matarlo, yo tampoco. Pero me horroriza pensar que es una hembra que tal vez desobó una buena carga de futuros hijos en los canteros, que en unos meses va a despertarme el ruido metálico multiplicado trepando desde el patio. Los días siguientes ni señales. Y tal vez al tercer o cuarto día, cuando ya casi lo he olvidado, salgo a buscar el plato de la perra y escucho el sonido. Entro rápido, miro por los ventanales pero no lo encuentro. Al quinto día, la negrita rasca el vidrio pidiendo salir al patio. Me levanto a abrirle y allí, el bicho, tumbado de espaldas, mueve apenas una pata. Se está muriendo solo, sin que nadie lo haya atacado. Me entristece. Tal vez se pregunten por qué estoy contando esta anécdota doméstica cuando estamos aquí reunidos para hablar de la escritura, de cómo escribimos. Si fueron convocados aquí para que yo y otros 7 escritores les contemos de qué está hecha nuestra escritura. Es que mi breve convivencia con este insecto que se llama, después averigüé, palo espinoso de Nueva Guinea, ni siquiera sé dónde queda Nueva Guinea, pero es muy lejos de Buenos Aires, se parece mucho a mi relación con la escritura. El ruido de algo que no sé qué es, que no se corresponde con la naturaleza del cuerpo que lo emite, como el sonido robótico del bicho, quizá producido por el frote de sus antenas, pero que a mí se me antojaba más bien metálico. Eso que parece otra cosa, las cucarachas de agua de mi juventud en Paraná, pero que no es. Una perturbación constante que no me deja cuando me levanto de la silla y decido hacer cosas de todos los días como lavar la ropa, ir al supermercado o pasear a la perra. Esto me lleva a otra escena, esta vez de la infancia, una que se repite muchas veces a lo largo de la niñez. Estamos mi primo y yo de rodillas sobre la tierra, hace calor, el cielo está encapotado porque de un momento a otro lloverá. Nosotros estamos inclinados sobre un pequeño agujero hecho en el suelo. Mi primo, que es más valiente que yo, sostiene un hilo entre los dedos. Tal vez su codo también está apoyado en la tierra para mantener el pulso firme, para que no se canse el brazo. El extremo del hilo está en el interior del hoyo, atando un pedacito de jabón blanco. Si alguno de los tantos perros que hay en la casa de la abuela, que es donde vive mi primo con su mamá, vienen a husmear o a buscarnos para jugar, yo me encargo de correrlos para que no molesten. Luego vuelvo a mi puesto junto a mi primo, a concentrarme en ese agujero profundo. La cueva de una araña de esas grandotas, peludas. Más tarde o más temprano, la actividad requiere muchísima paciencia, la araña va a morder el cebo. Cuando mi primo sienta el ligero tirón en el hilo, empezará a recogerlo despacito para que la araña no se suelte. A mí me van a transpirar las manos y voy a tener ganas de gritar y de reírme nerviosa, de salir corriendo, de quedarme allí, de hacer pis, todo increciendo a medida que el hilo emerge y con él la pesca, la araña, con su lomo peludo, sus patas peludas, enrolladas para pasar por el agujero, que se extenderán enojadas, dando patadas en el aire cuando esté ya afuera. Suspendida. Luego mi primo, el pescador de arañas, la dejará sobre la tierra. A veces simplemente ella volverá a meterse en su cueva.
A veces, aunque somos 100 veces más grandes, la araña furiosa nos hará frente, caminará hacia nosotros y saldremos corriendo. Esas primeras palabras que aparecen en la página, si la página fuera de papel y yo escribiera a mano, el trazo de la virome formando la letra irregular y desprolija se parecería bastante a los pelos de las patas de la araña. Escribo en computadora, así que cada letra sale ya hecha, pero si me saco los anteojos, aún esas letras prefabricadas podrían parecer un caminito de insectos inclasificables. Hace 2 o 3 veranos charlábamos bajo los álamos con mi amiga Gaby Cabezón. La sobremesa del asado se había extendido solo para nosotras. El resto estaba en la pileta o durmiendo la siesta. Esa tarde las dos coincidimos en ubicar lo que llamamos el órgano de la escritura en un sector pequeño de la cabeza entre la nuca y la base del cerebro. Las dos pensamos que mientras una no está escribiendo, hay algo ahí atrás que está constantemente trabajando. No se escribe cuando una se sienta frente a la computadora o agarra un cuaderno y una virome. Cuando una se dispone a ese movimiento físico, a porrear el teclado, en mi caso solo con 2 dedos, los índices, es porque eso que saldrá de las teclas ya fue escrito o estuvo escribiéndose desde hace días, meses y a veces años. Por eso cuando me preguntan cómo se hace con el miedo a la página en blanco, siempre miro con ojos de vaca. No entiendo qué me preguntan. No entiendo por qué una persona se sentaría frente a un documento de Word vacío o a una pila de hojas sacadas de la resma A4 recién abierta. Creerán que la barrita del cursor titilando les va a decir qué escribir, o que si miran fuerte el papel, el relato simplemente se materializará como los Rolex de Sai Baba. Sin embargo, al mismo tiempo, creo fervientemente que la escritura es un misterio. Ese órgano que descubrimos con Gaby y al que le dimos una ubicación anatómica bastante precisa, trabaja en un nivel que no podemos explicar. A caballo entre la conciencia, el inconsciente, el mapa de vida de cada escritora, de cada escritor y, por supuesto, la fe. No una fe religiosa, sino la fe en ese misterio. Por eso es imposible enseñar el truco. No por tacañería, sino porque sencillamente no lo sé. En general los escritores, al menos los que a mí me interesan, no saben nada. Aun si llevamos más de la mitad de nuestra vida escribiendo, no sabemos cómo lo hicimos. A propósito de esto, voy a citar un fragmento de un ensayo de Flannery O'Connor donde habla de su cuento La buena gente del campo. No quisiera que pensarais que para escribir este cuento me senté y dije, voy a escribir ahora un cuento sobre una doctora con una pata de palo que utilizaré como símbolo de otro tipo de aflicción. Yo misma dudo de que haya muchos escritores que sepan qué van a hacer cuando se ponen manos a la obra. Cuando empecé a escribir este cuento, no sabía que en él iba a figurar una doctora con una pata de palo. Simplemente me encontré una mañana describiendo a 2 mujeres de las que sabía algo y antes de que me diera cuenta había dotado a una con una hija con una pata de palo. Según avanzaba la historia, introduje al vendedor de Biblias, pero no tenía ni idea de lo que iba a hacer con él. No supe que iba a robar esa pata de palo hasta 10 o 12 líneas antes, pero cuando averigüé que era eso lo que iba a pasar, me di cuenta de que era inevitable. Este es un cuento que impacta al lector y creo que una de las razones es que antes impactó al escritor. Cité decenas de veces este fragmento al punto de que lo sé de memoria, porque explica mejor de lo que podría hacerlo yo, con mucha sencillez y honestidad, lo poco que sabemos mientras estamos escribiendo y cómo la propia escritura o la escritura, sin más, es un acto de asombro. Aquí uso asombro en los 2 sentidos, el de la sorpresa,
y también en su dimensión, si se quiere, mágica, estar en sombras o tomado por las sombras. Pero fui invitada a este encuentro para compartir con ustedes algunas cuestiones alrededor de mis relatos y para pensar juntos por qué esos relatos interesan a mis lectores. Entonces, habiéndoles advertido que sé poco o casi nada, intentaré traer algunas ideas a esta conversación. Como dije antes, no le encuentro la gracia a sentarme a pensar qué escribir, mucho menos sobre qué escribir. En este sentido, solo me queda ser paciente y esperar que algo llame mi atención. Una conversación de sobremesa, por ejemplo, alguien contando que hace unas semanas pescaron con unos amigos una raya gigante en el río Paraná. O ir mirando la ruta por la ventanilla en un viaje por Uruguay y llegar a ver un gran cartel en el medio de la nada indicando la entrada a una fábrica de prótesis. Eso que me llama la atención dispara preguntas. ¿Cómo se pesca una raya? ¿Por qué alguien llevaría un arma de fuego a una excursión de pesca? ¿Por qué hay una fábrica de prótesis en medio del campo? ¿Tendrá que ver con accidentes con maquinaria agrícola? Uno de los tipos tiene un arma porque fue policía, además le falta un dedo. La fabricante de prótesis también las usa, le falta una pierna. ¿Cómo se llama el tipo? ¿Cómo se llama la mujer? El relato los agarra en un momento preciso. ¿Qué pasará después? ¿Qué pasó antes? El órgano, ese que dijimos que está justo aquí atrás, se despierta. Amodorrado al principio ve todo a través de las lagañas juntadas durante meses o tal vez años desde la última vez. Pero en poco rato ya es una máquina a todo vapor. Eso no quiere decir que el tipo con el arma o la mujer que fabrica miembros ortopédicos vayan corriendo a la página. Yo tampoco. Pero quiere decir que tal vez si las cosas marchan bien, los veré retosar algún día en esa sábana blanca de la página que aún no se ha escrito. Que las cosas marchen bien significa que días después, semanas, meses y también años, yo siga haciéndome preguntas sobre esa mujer o ese hombre que apenas vislumbré, que vi apenas un instante y por el rabillo del ojo. En ese tiempo, que puede ser breve o larguísimo, otros datos irán cayendo en el radar de atención, igual que las moscas en el platillo con azúcar envenenada que la abuela ponía sobre la mesa las tardes de verano, cuando los criaderos de pollo empezaron a proliferar en la zona, a cargar el aire del barrio con su olor pestilente a mierda y comida balanceada. El recuerdo traerá artículos de diarios locales, fotos desenfocadas de hombres rodeando un ejemplar de raya gigante colgado de un árbol. El recuerdo de mi padre yendo a pescar con sus amigos. La intriga que me provocaban esas ausencias que duraban 2 o 3 días y que devolvían a mi padre con resaca y sin pescados. Los poemas de los ahogados de Diego Planisic. Quienes han hurgado en el cauce han visto un rostro desesperado que al salir no dejaba de buscar el cielo. El viejo Rodríguez, el curandero de mi infancia, sus uñas largas manchadas de tabaco, haciendo señales sobre mi panza hinchada para expulsar los gusanos de mis tripas. Las risas de mis tías adolescentes y sus amigas del campo, risas de yegüitas llamando la atención de tipos más grandes. Una entrevista que encuentro en internet a un tipo que fabrica prótesis ortopédicas en el conurbano y que le está enseñando el oficio a su hija, una muchacha veinteañera. Cada mosca que cae en el plato de veneno irá a alimentar ese protouniverso que poco a poco se irá expandiendo, tomando forma, peso, densidad. Lo más importante para mí es como que en el cuento de Monterroso, cuando me despierte, siga ahí. Es decir, que siga atrayendo mi atención el tiempo suficiente para escribirlo y que siga generando más preguntas y casi ninguna respuesta. Escribo siempre llegando tarde. El relato siempre me lleva 1 o 2 cabezas.
Cuando llego a un punto, él ya está unos pasos más lejos. Tal vez es la única razón por la que sigo escribiéndolo, no para atraparlo, sino para llegar a rozar su vestido con la punta de los dedos, sentir por unos segundos que lo tengo para que vuelva a evaporarse. Una vez alguien me preguntó qué había pasado con la madre de Lenny. En la novela El viento que arrasa hay una escena donde el pastor Pearson baja las maletas de la mujer del baúl de su auto y la deja con sus petates en la calle de un pueblo perdido. Lenny, que entonces era una niña muy pequeña, la mira correr atrás del auto hasta que el coche se aleja lo suficiente y la pierde de vista atrás de una nube de polvo. Le respondí que no sabía qué había pasado con ella. Insistió, ¿por qué no trató de recuperar a su hija? ¿Por qué Lenny, que ahora es una adolescente, no la busca? Moví la cabeza y volví a decir que no tenía la menor idea. Después de todo, ¿no sería injusto que yo lo supiera y no lo supiera su hija, que no ha dejado de extrañarla todos esos años? Hace poco otro lector me preguntó por el relato Alguien llama desde alguna parte. Pero al final, ¿era la madre o no? A los lectores parece que les preocupan mucho las madres. En ese caso sé la respuesta, porque el germen del cuento fue una historia que me contaron y que, como algunas cosas de la vida, tiene una resolución tan increíble que, como decimos, superan a la ficción. Pero para el relato no importa. No importa si la mujer que atiende el teléfono es la madre que el chico está buscando. Lo único que a mí me importa de ese relato es la inquietud que le genera a la mujer esa llamada. Ese es el cuento. Sin embargo, lo mejor que puede pasarle a un relato es generar preguntas en los lectores. Por lo menos a mí como lectora me dejan indiferentes los relatos absolutamente controlados por sus autores. Esas piezas de relojería perfectas que no dejan ni siquiera una pequeña endija por la que yo pueda espiar y ver algo más que lo que me muestran. La lectura completa un relato, o quizás sea mejor decir, lo abre. Y a mí me gusta pensarla como un acto creativo en sí mismo, muchas veces capaz de iluminar zonas de un cuento o una novela, o de encontrar múltiples posibilidades simbólicas en un objeto puesto allí ingenuamente por el autor. La experiencia de la lectura, creo que todos los que estamos acá estamos de acuerdo, es maravillosa y puede transformarse rápidamente en un fastidio si leemos sabiendo que al final deberemos responder un cuestionario. Como dije recién, lo mejor es que una lectura nos genere preguntas, no que tenga que responderlas. Por ejemplo, una pregunta habitual en mi época escolar era ¿de qué trata el cuento? El bendito tema. Si yo como autora la mayoría de las veces no sé de qué estoy escribiendo o de qué escribí, ¿por qué un profesor, una profesora podría pretender que lo sepan los estudiantes? Durante 10 años coordiné talleres de escritura. Nada me sacaba más de quicio que cuando alguien llegaba y me decía quiero escribir una novela sobre, pongámosle, la vida de las mujeres en la Argentina rural. ¿Qué quiere decir eso? Difícilmente Sara Gallardo haya partido de ahí para escribir Enero. No se escribe de un tema, se escribe un universo. Un relato es un sistema complejo, formado por elementos que no pueden pensarse por separado. Por eso desconfío de las promesas de enseñar cómo se construye un personaje o cómo crear una atmósfera. La Néfer de Sara Gallardo es también el paisaje donde vive, las creencias y mitos de ese espacio, la clase social a la que pertenece, además de la circunstancia de haber sido violada y estar embarazada, y es también, sobre todo, el lenguaje que la narra. Cuando tenía 6 o 7 años, el hijo de unos vecinos de mi abuela murió en un accidente de moto. Algo bastante habitual en los pueblos de provincia. Volver de un baile en otro pueblo cercano, a la madrugada,
y tener un accidente casi siempre fatal. Este chico además tenía un nombre memorable, se llamaba el Buey Martén. Pasaron más de 40 años y todavía puedo oír con la misma mezcla de curiosidad y espanto la frase de mi tía cuando nos dio la noticia. No dijo, el buey se mató en la moto o el buey murió en un accidente con la moto. Dijo, el buey barrió el asfalto con los sesos. Nunca antes había escuchado esa expresión y tal vez no volví a escucharla nunca más. Sin embargo, no ha dejado de resonar en mi memoria todos estos años por su violencia y su extrañamiento. Perdón. Bueno, no sé cómo se abre esto. La traigo a la mesa porque creo que también parte del misterio de una escritura es la lengua de donde sale. Me crié en una lengua que podía nombrar la muerte trágica de un joven con una imagen que era como un sopapo para una nena de pocos años. Había en ella algo tremendamente obsceno, irrespetuoso por el dolor ajeno y al mismo tiempo era un hallazgo, una manera novedosa de nombrar lo innombrable. Bravo por la tía Sara, que también tenía otra frase de cabecera que a mí me encantaba. Cuando hablaba de una mujer empoderada, no conocíamos esa palabra entonces, ella decía, fulana se lleva al mundo por delante. Para mí era muy estimulante imaginarme a fulana pateando cabezas para abrirse camino. Nuestras conversaciones estaban plagadas de frases así, grotescas, exageradas y también amorosas. Hace un tiempo nos acordamos con mi hermana de otra que se usaba cuando un bebé estaba amodorrado. Le quedó una colita de sueño. En la escuela nos enseñaron el desprecio a la oralidad. El lenguaje oral era la ropa de entrecasa, vieja, estirada, mal surcida. La escritura era la mejor ropa, la que usábamos en los cumpleaños y las comuniones. Para colmo, casi todas mis lecturas de la infancia y de la adolescencia fueron traducciones en general malas. Ese lenguaje neutro, donde no había lugar para el voceo y donde los verbos aparecían conjugados tal y como nos los hacían memorizar en la escuela y no como los usábamos cuando hablábamos. No decíamos tú, pero a la hora de redactar un texto, el tú aparecía espontáneamente, como si se activara un chip de la impostación que era absolutamente natural a la hora de escribir en la carpeta. Si las maestras durante todo el año se dirigían a nosotros como gurises entren al aula, bastaba que escribieran el discurso de fin de año para traducir la palabra gurí como niño. La autocensura. No se escribe como se habla y también no se habla como se habla. Cuando empecé a escribir a eso de los 20 años todavía tenía ese prejuicio que la escolaridad había tallado muy fuerte en mí. Lo poco que había leído de autores de provincia me parecía demasiado folclórico. Cada vez que en los cuentos o novelas aparecían giros o modismos propios de nuestras regiones, estaban allí para señalar lo pintoresco del asunto, el carácter ingenuo hasta lo infantil de los personajes, estereotipos hasta el cansancio. O la voluntad de dotar de verosímil un relato, lo regional como documento. Lo curioso es que estos relatos estaban escritos también por provincianos, pero que por escritores, por ilustrados, habían adoptado no solo el lenguaje literario dominante, el que se imponía en Buenos Aires, sino también esa misma mirada paternalista sobre el llamado interior del país. No me interesaba si ser una escritora provinciana suponía ponernos en ridículo, no me interesaba. Sin embargo, lo oído y lo registrado en la infancia empezó a aparecer al tiempo de haber empezado a escribir, como una corriente subterránea que asciende e inunda el jardín bien podado y armonioso. La lengua oída encharcando los canteros, formando pequeños pantanos. Apareció en mis relatos autobiográficos.
¿Cómo podía contar mi infancia si no dejaba que la lengua se soltara, se fuera en vicio y creciera para cualquier lado? ¿Cómo, sin que las palabras de mis tías, de mis compañeras de grado, de las vecinas, afloraran y treparan como la maleza a mi escritura? No fue consciente en ese momento, simplemente empezó a ocurrir. Quizá un accidente, un traspié, pero una palabra trajo a la otra, y está un dicho, una frase hecha, oído cientos de veces en bocas distintas, un cantito, un tono. Una manera de decir que al fin y al cabo es una manera de mirar, una manera de decir que la escritura transforma en una poética. Para terminar, voy a dejarles 2 o 3 escenas que de un modo muy íntimo, que no sé explicar, también siento que tienen que ver con mi escritura o con por qué escribo o para qué. Mi tío Cacho vivía en Formosa en los 80, cuando hubo una gran inundación. Era cosechero y cada tanto desaparecía 2 o 3 veranos sin que supiéramos dónde estaba, si estaba vivo o muerto. Las temporadas que paraba en la casa de mis abuelos era callado, fumaba un cigarrillo atrás de otro. En esa vuelta posterior a la inundación se quedó como 2 semanas en mi casa. Creo que le daba vergüenza volver al campo con los abuelos. Había vuelto pobre, con las alpargatas rotas. Durante su visita durmió en el sofá y leyó una pila de revistas d'Artagnan y el Tony una y otra vez mientras fumaba y fumaba. En algún descanso de la lectura me contaba sobre el río desbordado y la gente trepada a los techos de las casas, de las islas de camalotes que arrastraba la corriente, pobladas de bichos, víboras y monos aulladores. Yo me imaginaba a esas marañas verdes como las carrozas que hacían los estudiantes del pueblo para el día de la primavera. Se notaba que disfrutaba hablando de la inundación, él siempre tan callado. A mí me gustaba escucharlo, así como antes, cuando era más chica, me gustaba salir con él a buscar huevos de tortuga en la orilla del arroyo. Los enterrábamos en la huerta del abuelo, donde daba mucho el sol. Un rato cada mañana y un rato cada tarde nos poníamos en cuclillas y mirábamos, esperando que los pichones brotaran del suelo como repollos. En cambio, mis tías hablaban hasta por los codos, excepto cuando nos metíamos a la hora de la siesta en la arrocera del vecino. El agua salía de un caño enorme, irrigando los surcos entre las taipas, y nosotras pasábamos abajo del chorro. Mis tías eran muy blancas, las espaldas desnudas y pálidas, mojadas, brillaban como escamas. No podíamos saber entonces que el silencio del arrozal se parecía mucho a un poema. Mi madre tiene un don. No nació con él, sino que le fue transmitido por mi abuela, cuando la abuela se vino a trabajar a Buenos Aires y mi madre quedó en la provincia. Conoce el secreto para cortar las tormentas. La vi hacerlo muchas veces a lo largo de la infancia y la adolescencia. La casa tiene techo de zinc y a mí siempre me daba miedo que se volara con un viento fuerte. La última vez fue hace pocos años, yo ya una mujer adulta. Vimos cómo se armaba el frente de tormenta, muy rápidamente, oscuro, espeso. Mi madre agarró el hacha del lugar donde cortan leña, cerca del galpón. Fui atrás de ella como cuando era una gurisita. Miró el cielo y decidió cuál era el mejor lugar del patio para ejecutar el secreto. Levantó el hacha bien alto y la descargó con un golpe seco, hundiendo la tierra. Enseguida otro golpe seco, cortando ese tajo en 2, formando una cruz. Así 3 veces, sin parar a tomar aire. En el último golpe, el hacha quedó clavada en el piso, apuntando el frente de tormenta, que en pocos minutos empezó a abrirse lentamente, como si el filo del hacha también la hubiese alcanzado. Nos quedamos con mi madre mirando el cielo. Sentí una alegría estúpida e infantil. «Funcionó», dije. Mi madre hizo que sí con la cabeza.
Seguro don Cabrera también la cortó, dijo. Era demasiado grande para haber podido sola. Bueno, gracias. Selva Almada, la tercera conferencia. No te vayas, Selva, que hay un montón de preguntas de la gente, tanto virtual como presencial. Primero contarles a todos, sobre todo a los presenciales, a los que estamos acá en Mercedes, y a Selva sobre todo, que las repercusiones de lo que acaba de leer, que personalmente le quiero decir que es una maravilla alucinante, fue visto así también por un montón de gente, 1000 personas que hay en este momento en el chat de YouTube. Y muchas veces lo que pasaba también con Tamara al principio y con Felipe, mucha gente a veces subraya, repitiendo ciertas frases en el chat, es como si estuviera subrayando un texto, y hay una frase que es el lenguaje oral: era la ropa de entrecasa, vieja, estirada, mal surcida. La escritura era la mejor ropa. Cuando empezó ese tema, los profesores se pusieron como muy atentos. No se escribe como se habla y también no se habla como se habla. Esa frase es maravillosa. Hay algo que supongo que tiene que ver con haber nacido lejos o no tan cerca de la ciudad de Buenos Aires, que hace que toda esa estructura narrativa haya tenido un montón de repercusión en los profes de lengua y literatura de todo el país que están escuchando a Selva. Una pregunta, para empezar, muy cortita la respuesta porque a las 4 empieza Mario O'Donnell, pero no quiero dejar de hacerte algunas preguntas que hace la gente en internet. ¿Cuál fue tu principal desafío a la hora para escribir para cine? Te pregunta Javier Correa Cázares, profesor de literatura. Bueno, gracias por los comentarios, por los subrayados, como dice Hernán. La verdad es que a mí me aburre bastante escribir cine, así que el desafío fue encontrar con Maxi Schoenfeld, que además de haber después dirigido la película, fue con quien escribimos el guión, encontrar una manera para que a mí no me resultara tan aburrido o tan poco interesante escribir cine. Y encontramos un método que para mí estuvo buenísimo, que era que yo escribía como más sobre situaciones de los personajes, pequeñas escenas, diálogos, y después Maxi iba entramando eso y transformándolo realmente en un guión. Y aparte, bueno, charlábamos mucho de ese universo, de esos personajes, de la muerte de los jóvenes, porque también, así como esto que leí acá en el texto, la película está muy atravesada por la muerte joven, que en este caso es la muerte de uno de los personajes. Así que, trabajar con Maxi fue muy divertido, escribir cine no me parece tan divertido. Y hablando de aburrimiento, hay una pregunta de María Victoria Bullati, también profe de literatura, que tiene que ver con la escuela, pero que también tiene que ver con cierto hastío. Dice: ¿qué consejo nos puede dar Selva a los docentes que proponemos la escritura como actividad y que muchas veces nos encontramos con la negativa, con la resistencia o con el desdén de algunos alumnos? Bueno, yo supongo que, porque me pongo un poco en el lugar, como pienso cuando yo era también alumna o estudiante, y siempre recibíamos con bastante fastidio lo que proponían las profesoras, los profesores. Por ahí creo que la oralidad es una buena manera quizá de empezar a escribir o de aproximarse a un texto escrito. Yo me acuerdo hace muchos años con Santiago Loza dimos un taller en la cárcel de Ezeiza, en el pabellón trans, y bueno, eran 6, 7 chicas que bueno, juntábamos una vez por semana o cada 15 días, no me acuerdo, a escribir a la mañana. Y en realidad pasaba que ellas contaban, o sea, les gustaba más contar los relatos de manera oral que escribirlos. Y de repente empezaban escribiéndolos y a la mitad se cansaban y los terminaban contando
contando con sus propias palabras, contando en voz alta. Y me parece que también esa es una manera de narrar y también es una manera de escribir o de aproximarse a la escritura. Entonces por ahí quizá empezar por la oralidad y después... Y también esta cosa, ¿no? De que no hay palabras para la escritura, hay palabras para la oralidad. Me parece que quizá si entendemos eso en la escuela, quiero decir, bueno, que no hay malas palabras, que no hay palabras que se pueden usar en un texto y otras que no, eso también va a ablandar la reticencia, me imagino que puede ser bueno, que pueden probar hacer eso. Hablando de eso, Luciana Romar, también profesora de literatura, cuenta que en 2020 el colegio donde ella trabaja le prohibió hablar sobre chicas muertas, sobre tu libro. Parece que en el diseño curricular de Cava figura como texto sugerido para no ficción en quinto año y dice que en pocos días va a volver a jugársela, va a volver a tratar de que no le censuren esto. ¿Qué opinas vos, Selva, dice ella, sobre la violencia y sobre el lenguaje y la enseñanza de la literatura en las escuelas? Bueno, sí, no sé cuáles fueron los argumentos para prohibir el libro. La violencia es parte de nuestro cotidiano, o sea, en distintos sentidos, en distintos niveles o de distintas formas, ¿no? Porque de repente la violencia acá, no sé, en Capital Federal, que es donde yo vivo, puede ser, ayer le pasó a mi cuñado que alguien le rompió el vidrio del auto en un semáforo y le llevó el teléfono. Bueno, ese tipo de violencia es medio inimaginable en un pueblo como el que yo crecí, pero había otros tipos de violencia. Entonces, que la violencia no sea un tópico en la enseñanza de la literatura o en las charlas que podamos tener con los estudiantes, me parecería un poco descabellado. Que no tuvieran lugar esas charlas. Y de hecho, en muchas escuelas sí leen chicas muertas y a veces he ido después a hablar con las estudiantes y los estudiantes. Y la lectura del libro habilita también la charla para las violencias machistas, por ejemplo. Digo, este libro en particular, pero cualquier... no sé, otros libros que no sean no ficción, que sean ficciones, que sea la poesía, creo que también se habla poco de la poesía en la escuela y es también un buen disparador para hablar de un montón de cosas, de la vida cotidiana, ¿no? De la vida en sí. Hay un montón de preguntas entre los profes virtuales, no tantos en los presenciales, que no han levantado la mano. Sí, por eso hay una chica que está levantando la mano hace entonces, rato. Pero... si hay una chica que levanta la mano, vamos a ir entonces con una pregunta que puede ser la última de los presenciales para Selva Almada, desde los profes de Mercedes. Entonces aprovecho y hago dos. Dale. La primera es que todavía hay editores que se oponen al lenguaje oral en la escritura, a los modismos, regionalismos, y si a vos se te dificultó eso con tus primeros escritos publicados, ¿no? Tus primeros libros. Y la segunda pregunta es, muchos profesores actualmente justifican que no tratan libros actuales porque tienen que ceñirse al programa del ministerio, con textos clásicos que a los chicos les aburre. ¿Qué sugerís al respecto? Bueno, no, o sea, yo nunca tuve ninguna conversación con ninguna de las editoriales con las que he publicado sobre el lenguaje ni sobre por qué usar un lenguaje más regional o más oral. No, la verdad que por suerte nunca tuve esas discusiones y honestamente tampoco conozco casos de colegas que hayan tenido ese tipo de conversaciones o de llamados de atención de sus editores, así que no sé, nunca escuché algo en ese sentido, la verdad. Y con respecto a los programas,
bueno, yo creo que... creo que podemos leer textos clásicos y que pueden ser súper entretenidos y actuales. De hecho, hay textos, por eso son clásicos, ¿no? Porque siguen siendo muy actuales. Pero también me parece, y otra vez, vuelvo a ponerme en el lugar de quién era yo cuando iba a la escuela. Para mí los escritores en ese momento eran toda gente que estaba muerta, porque no leíamos a escritores vivos. Entonces me parece que la experiencia, sobre todo con las redes sociales y con la facilidad, digamos, que hoy suponen para escribirle a un autor, a una autora y decirle, me encantó tu libro, me parece que obviamente sería mucho más... atractivo para les chiques, leer a gente que esté viva, que viva en el país, que sepa que, no sé, que eventualmente pueden tener una conversación. Me parece que sería bastante estimulante, pero igual no creo que los programas, de hecho, esto que hablamos recién, que alguien dijo, bueno, que el libro está sugerido, Chicas Muertas, en los programas de Cava, y sé que el Ministerio de Nación compra muchos libros de autores contemporáneos y esos libros van a las bibliotecas escolares, así que los libros están ahí, por ahí, bueno, no hay el deseo de esos profes de leer esos libros, pero están. Bueno, dentro de lo que es este congreso, gracias por la última pregunta presencial, el congreso 8x1000 está casi apoyado sobre eso, ¿no? De empezar a conversar con profes y con diferentes rubros. Estaba pensando mientras hablabas que en estos congresos 8x1000 estaría buenísimo traer, por ejemplo, a actores y actrices a hablar sobre la oralidad, a darles a los profesores tips de cómo se interpreta un texto, porque me parece que estamos en un mundo, vos lo decías en la propia conferencia, en donde la oralidad nos va a salvar al profesor, va a salvar al alumno, poder escuchar historias con los modismos, con los regionalismos, que me parece que los chicos lo están haciendo antes que los profesores. En TikTok, por ejemplo, hacen historias que tienen que ser muy vistas, y para ser muy vistas tienen que aprender muy rápidamente cómo se cuenta una historia. Entonces me parece que una de las razones por las que hacemos este congreso, y por la que además, en lo personal, te agradecemos un montón que hayas estado acá, es primero escuchar textos tan hermosos como el que hiciste. Para nosotros, a mí me conmovió casi línea por línea todo lo que leíste. Gracias. Y después ida y vuelta con la gente, que también fue muy enriquecedor. Un aplauso muy grande para Selva Almada. Gracias. Esto es Mercedes, provincia de Buenos Aires, nuestra ciudad natal. Con mi amigo Chiri caminamos estas calles durante toda la adolescencia y soñamos con ser escritores, guionistas. Acá nació Orsay como un concepto. El trabajo tiene que ser divertido y hacernos felices. Muchos años después, Orsay propuso una fábrica de ideas en el corazón de Mercedes. A 5 cuadras de mi casa, a 6 cuadras de la casa de Chiri. Una fábrica de ideas. Nuestro último sueño es crear allí la primera universidad de narrativa en español. Este primer congreso 8x1000 entre escritores y profesores es la piedra fundacional de ese sueño. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra casa. Bienvenidos a Mercedes.